Y miramos que esta autoridad ha sido delegada también a nosotros, amén. Y, y el Señor quiere que nosotros andemos y obremos en base a esto de la fe. Él quiere que como iglesia, creo que el enemigo se ha establecido, se ha infiltrado a través de mentiras, se ha infiltrado a veces en nuestros matrimonios, en nuestras relaciones, en nuestros trabajos. eh, y hemos permitido que las mentiras del enemigo se vuelvan verdad en nuestra mente. Y yo quiero, a través de esta enseñanza, que traiga una liberación a su vida de las mentiras del enemigo. Amén. Y hoy quiero enseñarte, si abres tu Biblia en el 2 Corintios capítulo 5, versículo 20. Dice, así que somos embajadores en nombre de Dios, de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Esa palabra embajadores, no sé cuántos han tenido el privilegio alguna vez tal vez de conocer a un embajador. Por ejemplo, en mi país, Honduras, el embajador más poderoso que existe ahí es el embajador de Estados Unidos, el embajador de Estados Unidos en Honduras. La seguridad que él tiene en Honduras es mayor que la del mismo presidente. La embajada donde está la embajada americana y su oficina es más grande, el edificio es más grande que la misma casa presidencial de nuestro país. La casa donde él vive es una casa más fortificada que la misma casa del presidente. Y los rumores son de que realmente el que gobierna nuestro país no es el presidente, sino que lo que Estados Unidos dice a través de su embajador, eso se hace en Honduras. No sé si es verdad, pero ese es el rumor. Me imagino que es algo similar en sus países. Un embajador es un representante de un gobierno o de una nación. Y un embajador tiene unas cualidades, tiene unas características. Y quiero darte un contexto porque cuando Pablo está escribiendo esto, hermano, ellos están siendo gobernados por el Imperio Romano. Y el Imperio Romano así trabajaba con enviados, con representantes, embajadores. Y estos embajadores eran personas de gran poder y de gran autoridad. Cuando Pablo está usando este nombre, no lo está usando casualmente, no lo está usando a la ligera, está siendo bien específico cuando te llama a ti y a mí embajadores de este reino llamado el reino de Dios. ¿Me estoy siguiendo? ¿Me está explicando? Un embajador es un representante de la nación. También un embajador tiene una misión. El embajador tiene la misión de dar a conocer el mensaje del reino que representan a la nación en la que están. El embajador no se gobierna por sí solo. El embajador no tiene ideas por sí solo. Él consulta con el presidente de la nación de la cual es enviado y él refleja el mensaje, transmite el mensaje. Y mira lo que dice Pablo. Dice que nosotros somos embajadores como si Dios mismo rogase por medio de nosotros. Dice que os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y ese es nuestro mensaje. También un embajador tiene una característica, la llaman una característica de separación. ¿Qué significa esta característica de separación? Aunque vive en tierra extranjera, no adopta los valores ni la ciudadanía de esa tierra. Él no adopta, vive ahí, tiene autoridad ahí, pero no adopta. Y me recuerdo lo que la palabra dice, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Quiero traerte hoy una realidad, quiero traerte hoy un conocimiento de lo que la palabra dice, hermano, porque creo que muchas veces nos hemos perdido y no hemos entendido lo que el Señor Jesús vino a establecer. Dice que vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Muchos de ustedes tienen demasiada su mirada en las cosas de este mundo. Y la razón por la cual el enemigo hace y deshace con muchos de nosotros es porque hemos puesto nuestra mirada en las cosas de acá. Y hemos olvidado que no somos de este mundo. Y que nuestro propósito en la vida no es el propósito que estamos haciendo. Dice que vivimos en este lugar, pero no adaptamos los valores de ese lugar. Y me recuerda lo que Filipenses 3:20 dice. Mira esto. Dice, en cambio nosotros somos, diga conmigo, ciudadanos del cielo. No sé si usted alguna vez en toda su fe cristiana, en toda su vida de fe cristiana, se ha visto usted de esta forma. Un ciudadano del cielo.
Dice, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo de que Él regrese como nuestro Salvador. Colosenses 1:13 dice, recuerden esto, Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Lo vimos en la primera semana. El poder de Satanás no tiene cabida sobre usted. El poder de Satanás no tiene cabida sobre su vida. No tiene cabida sobre sus hijos. Y no tiene cabida sobre su matrimonio. No tiene cabida sobre él. No puede tocarte. Pero no solamente nos ha librado de ello. Dice que nos ha trasladado. Y diga conmigo, porque este va a ser el tema de hoy. Al reino de su Hijo amado. Nos trasladó, en el momento de ser salvos, nos trasladó a un reino y nos hizo ciudadanos de ese reino. Algunos de nosotros estamos como locos por la ciudadanía de este país y no hemos entendido que ya tenemos una ciudadanía superior, mayor, más eterna, más poderosa, más privilegiada, que es la ciudadanía del reino de Dios. Se despertaron. Gracias, hermano Carlos, lo extraño yo acá porque usted es el único que dice amén. Lo trasladó a un reino. ¿Qué es esto del reino, pastor? Así dice Efesios. Así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros. Son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Son miembros de la familia de Dios. Con una misión, transmitir el mensaje. Embajadores separados, estamos en el mundo, pero no somos del mundo, ni llevamos los valores del mundo. Separados con un manto de embajadores. El embajador, hermano, no se deja llevar ni siquiera por las leyes de ese país. Hay un principio de diplomacia en los embajadores, donde tienen un concepto que se llama inmunidad, donde ellos no se regulan por las leyes del país donde están, se regulan por las leyes del país de donde vienen. Y dice que fuimos trasladados. Ciudadanos, hechos con ciudadanos, hechos embajadores de este reino. Ahora, la razón por la cual muchos ignoran y no nos miramos, no entendemos qué es esto de la ciudadanía del reino o la ciudadanía del cielo, mucho menos se miran como embajadores, es porque no hemos entendido ni siquiera qué es esto de este reino. El primer mensaje, oiga esto, el primer mensaje que Mateo registra que Jesús predicó públicamente, el primer mensaje. Mateo 4, muchos conocen, inicia con él en los cielos, en el desierto, siendo tentado por Satanás. Por 40 días, 40 noches hizo ayuno. Sí, Satanás lo tienta, dice que a la tercera lo deja. Ángeles vienen a servirlo y luego regresa y se va a un pueblo llamado Capernaum. Y ahí empieza Jesús su ministerio. Y la primera predicación de Jesús fue, a partir de entonces Jesús empezó a predicar. Y mira cuál era su predicación. Arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. Las primeras palabras de Cristo. No sé usted, pero ¿usted cree que lo primero que él tuvo que decir será importante? El reino de Dios está cerca, arrepiéntanse. La palabra arrepentirse en el griego viene una palabra que significa cambio de mente, cambio de mentalidad. Cambien de mentalidad, les dijo, cambien de mentalidad. Bien, quiero que sepan algo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué era esto del reino? Muchos de nosotros, si yo les pregunto a todos nosotros de qué religión somos, todos van a poner cristianos. Amén. Y están los cristianos protestantes. Ustedes ni a la mayoría no saben ni de dónde salió. Usted es cristiano protestante, pero ni sabe por qué se llaman protestantes. ¿Sí? ¿O sí saben? ¿Saben alguien por qué se llaman protestantes? ¿No? Yo miro que el pastor Joe está ansioso de contestar esta pregunta. Pero sí saben lo que es un católico. ¿Sí? Amén. Y muchos están los católicos, están los bautistas, están los metodistas, pentecostales.
Ay, muchos son bien orgullosos. Yo soy pentecostal, yo soy bautista, yo soy metodista, yo soy Asamblea de Dios, yo soy no denominacional, pastor. Y ni sabemos de dónde vienen todas esas religiones. ¿Sabe por qué le llamaban protestantes? Porque protestaban las leyes de la Iglesia Católica. ¿Aprendieron algo hoy? Amén. Un protestante es realmente un católico reformado. ¿Sí? Un católico reformado. El anglicano. ¿Usted sabe cómo salió la iglesia anglicana? Que es la iglesia más grande del Reino Unido. ¿Sabe cómo un rey se casó y la esposa no podía tener hijos? Y la iglesia católica había prohibido, no era posible poder casarse de nuevo. Y él quería un heredero. Entonces, este rey, para poder darle vuelta al asunto, creó su propia religión, puso a su propio papa, le dijo al papa que cambiara esa parte de la ley, donde sí le permitía tener diferentes esposas, y creció en ese momento lo que hoy es la iglesia anglicana. Y se empezaron a pelear con el papa de Italia versus el papa del Reino Unido. ¿No sabían tampoco eso? Están los musulmanes, están los budistas, están los hindú y están los ateos, que realmente el Dios de los ateos es la ciencia. El Dios de los ateos es la ciencia. No creen en Dios porque la ciencia es el Dios de ellos. Se van con lo que la ciencia les diga. Todas estas son religiones. ¿Qué es una religión? Una religión, hermano, es un sistema de creencias para explicar a Dios, para explicar una deidad, a través de prácticas, tradiciones. ¡Ay, somos buenísimos para defender las tradiciones! En mi iglesia no cantan así. En mi iglesia los bautismos se hacen asá. Defendemos las tradiciones. No me gusta cómo predica ese pastor. Y somos grandes defensores de religiones y ni sabemos de dónde vinieron. Ni sabemos las diferenciaciones. ¿Quién sabe la diferencia entre un pentecostal y un bautista y un metodista y una asamblea de Dios? No saben. Y cada una de estas religiones creen a muerte que la religión de ellos es la verdad. ¿Sí o no? Incluyéndonos. Usted cree a muerte que lo que usted cree es lo correcto. ¿Sí o no? Y fíjense que el musulmán también son capaces de ir a estrellar un avión en una torre creyendo que lo que ellos dicen es lo real. Mueren por su Dios. Esas son religiones. Y cada religión tiene sus sectas, tiene sus denominaciones y se pelean todas entre ellas. Y los cristianos, esa religión cristiana, yo no sé, yo no soy cristiano, hermano. Yo ya no me voy a autodenominar cristiano. Solo pasan peleando, ¿no? Y cuando le preguntan qué religión es, cristiana. Pero te ofendería saber que Jesús nunca vino a predicar de una religión. Es más, el enemigo número uno de Jesús, ¿sabes que no fue el pecador? El enemigo número uno, el que termina matando a Jesús, fue la iglesia de aquel entonces. No fueron los romanos. El ejecutor final fueron los romanos, pero el que pide la ejecución de Cristo es la iglesia misma, la religión. Nunca se declaró él fariseo, nunca se declaró saduceo, nunca se declaró no denominacional. Él nunca se declaró de ninguna religión. Su primer mensaje fue: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Detestó la religión. Dijo que la religión a causa de la religión y sus tradiciones, habían devaluado el poder de la palabra de Dios.
Detestaba las religiones. Dijo, les llamó serpientes. Y les dijo, ustedes no dejan que nadie entre. Ustedes mismos no van a entrar y no dejan que nadie entre al reino de los cielos. Detestaba las religiones. Y cuando Él dice que nos trasladó a una religión. Así dice, ¿nos trasladó a una religión? No, nos trasladó a su reino. Cuando dice que nos hizo ciudadanos, ¿nos dijo que somos ciudadanos de la religión cristiana? No, dijo que somos ciudadanos del reino de los cielos. Cuando dijo que somos embajadores, dijo que somos embajadores de los cristianos romanos, católicos, apostólicos. ¿O somos embajadores del reino de Dios? Una de las razones que no entendemos este poder detrás de la palabra es porque nos han vendido religión, pero nunca nos han predicado el reino de Dios. Y cuando usted empieza a entender que usted, al aceptar a Cristo, se ha hecho ciudadano de un reino, y así como cuando usted, todos los que anhelan ser ciudadanos de este país, tiene derechos, también en el reino hay derechos. Y como ciudadanos de este país, usted tiene deberes, también en el reino hay deberes. Amén. ¿Y usted de dónde es? Yo soy venezolano. Y bien orgulloso, ¿eh? Pues yo soy catracho de Honduras. ¿Y qué? Pues, y nos peleamos, ¿sí? Y allá los mexicanos, ni digamos, se ponen enojadísimos. Pero nunca nos identificamos como ciudadanos del reino de Dios. Cuando nos enseñó a orar, mira lo que dijo el Señor Jesús, cuando enseñó a orar a sus discípulos. Les dijo, vamos, pues, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tú, hágase tú, como en el cielo, aquí también en la tierra. Y mire qué gran problema, porque hermano, cuando hablamos de reino, ninguno de nosotros sabe lo que es un reino, porque todos nosotros venimos de países de democracia. Y en la democracia, hermano, el que manda es la mayoría. Bueno, en algunas democracias el que manda es el que tiene el billete. Pero en un reino, el que manda no es la mayoría, el que manda es el rey. En una democracia la verdad es relativa. Por ejemplo, en esta democracia siempre ha habido 2 géneros, pero ahora hay 600,000 géneros. Es relativo. En esta democracia la mujer era mujer y el hombre era hombre. Y ahora no sé qué es qué. Usted no sé si es hombre o mujer, según esta democracia. Pero en el reino de Dios, la verdad es absoluta. En la democracia se pelea por los derechos. Mi derecho. Tenemos derechos. Y ahí andamos peleándonos por los derechos. En el reino de Dios, los derechos se rinden en el altar de obedecer al rey. Hay un problema para entenderlo del reino, porque cada uno de nosotros, ninguno de nosotros nacimos en un reino. Hemos nacido en la democracia. En una democracia las leyes pueden ser cambiadas. Sí, las leyes pueden ser cambiadas. Sobre todo en nuestros países, con un poco de millones, fácil se cambian las leyes. Amén, hondureños. Amén, venezolanos. Pero en el reino de Dios, las leyes son establecidas por el rey y son eternas. En el reino de Dios en una democracia, la libertad se define como independencia. Somos independientes. Vivimos en libertad. ¿Qué libertad ni qué 8 cuartos, hermano? Vivimos como esclavos. Pero en el reino de Dios, la libertad se define por estar rendido al rey. En una democracia tú eres dueño de ti mismo. Mi cuerpo, mi decisión, dice la gente. Mi cuerpo, mi decisión, hermano. Si hoy si el Señor le hace así, te quita la vida.
¿Qué cuerpo tuyo ni qué decisión? Si no tenemos poder en absoluto. Hoy vives, mañana ya no vives. Hoy estás caminando con las dos piernas y mañana te da un ataque y ya no puedes volver a caminar el resto de tu vida. ¿Qué cuerpo? ¿Qué mi decisión? Eres dueño de ti mismo en una democracia. Es mi vida, dice la gente. No te metas. Ay, los hijos son buenísimos para decirle eso a uno. Es mi vida, no te metas. Que no te metas ni que nada. ¿Para qué te dio papá? ¿Para qué te dio mamá? Y muchos de nosotros dejamos que ya no andan de arriba, de abajo. Ay, sí, pastor, pero es que el Señor es amor. Sí, es amor, pero cuando mi hija no se porta bien, hermano, usted tiene que disciplinarla. Y eso no le quita que yo no la ame. Eso no le quita que ella tenga mi apellido, y eso no le quita que duerma en mi casa, y eso no le quita que coma en mi comedor con mi comida. No la amo. Pero cuando necesita disciplina, se tiene que disciplinar. Mi cuerpo, mi decisión. Tu abuelita, le digo yo así eso. Tu abuelita, tu cuerpo, tu decisión. No te metas. En el reino de Dios, el dicho es, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Fui comprado con la sangre. Entonces hay un gran problema. El reino tiene unos principios completamente contradictorios a la democracia y a la forma de pensar que tú tienes. Y cuando venimos delante de Cristo, nos pega todos estos golpes. Porque ya no es por la mayoría, ya no es por lo que usted siente, ya no es por lo que usted su corazoncito quiere. Ahora nos debemos al Rey. Su primera prédica, el reino de Dios se ha acercado. Cuando oréis, pedirle al Padre que está en los cielos, santificado sea su nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad, hermano, hermana. Muchos no están haciendo la voluntad de Dios. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? ¿Quiénes los primeros que se afanan, hermanos? No me levante la mano para que no se sienta mal. Hermano, vive afanado. Vive afanado. Mira lo que dice. Ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, no ciegan, ni recogen. En otras palabras, hermanos, son unas haraganas. Pero vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Pregunta Jesús. ¿Y a quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan estas cosas. En otra versión dice los paganos. Los paganos. Jesús está diciendo, cuando te pones así, cuando te afanas por estas cosas, eres un pagano. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, más buscar primeramente Él, Dios y su justicia. No la religión cristiana, hermano. No el bautismo pentecostal, la asamblea de Dios. Buscar primeramente el reino de Dios. Cuando envía a sus discípulos, ¿sabe quién es lo primero que les dice cuando envía por primera vez a predicar a sus discípulos? Les dice yendo a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Hermano, cuando él empieza a predicar, dice, el reino de los 10 cielos se ha acercado. Cuando nos enseña cómo orar, dice, oren diciendo, venga tu reino. Cuando habla de dar y de recibir y de las necesidades que tenemos, dice, buscar primeramente el reino. Y cuando manda a los discípulos a predicar, les dice, prediquen que el reino se ha acercado.
sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos. Ay, ay, ay. Echar fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. Tú has sido llamado embajador, ciudadano. No es el pastor. Somos todos. Somos todos. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posar ahí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludarla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuese digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. ¿Sabes cuál era el problema de Sodoma y Gomorra, hermano? Tenían unas perversiones sexuales. Hombres con hombres, mujeres con mujeres. ¿Sabes eso? Y sabes, ese es Sodoma y Gomorra, y dice que el castigo va a ser más tolerable, y destruyó a Sodoma y Gomorra. Y quería decirte esto, hermano, hay un sitio en Jordania que en el 2021 un estudio científico revisado, la ciencia, comprobado por la ciencia, evidencia una destrucción catastrófica repentina alrededor de los años 1650 antes de Cristo. Encontraron material fundidos como cerámica y ladrillos expuestos a temperaturas exageradamente altas. Cuarzo chocado que solo se forma bajo presiones extremas, como en explosiones. Abandono total del sitio durante varios siglos. Ahí se encontraron capas de cenizas y restos quemados, bolas de azufre incrustadas en cenizas, algunas con una pureza del 99%, lo cual es muy raro en la tierra. Y los científicos de este estudio concluyeron que hay una alta posibilidad que ese sitio que encontraron son las ruinas de Sodoma y Gomorra. La ciencia. Y las escuelas de hoy están enseñando las mismas cosas por las cuales Sodoma y Gomorra fueron estranguladas y exterminadas. Son las mismas cosas que hoy el gobierno, la escuela y la sociedad está enseñando. Hermano, el tiempo se ha acercado. Se ha acercado. Y tú tienes un llamado a ser un ciudadano, a ser un embajador de este reino. Es sorprendente cómo la ciencia más y más confirma. ¿Sabes cuántos ateos han dejado de ser ateos y se han vuelto al cristianismo? Porque la misma ciencia ahora, lo nuevo de la ciencia, está confirmando todas las cosas de la palabra. Me regocijaba porque Joe Rogan, no sé cuántos saben quién es Joe Rogan, pero Joe Rogan es el podcaster número 1 en el mundo, el que más vistas tiene de su programa, y ha sido famosamente conocido por ser un ateo. Y él no es un ateo de esos que son ateos que odian a Dios, simple y sencillamente es ateo porque en su intelecto él dice, yo no puedo creer en un Dios. Y en su podcast más reciente, por muchos años, él siempre ha expresado ser ateo. Y por muchos años ha tenido invitados cristianos que le han predicado la palabra. Y Joe Rogan siempre ha sido muy respetuoso, muy abierto, pero él siempre se ha determinado ser un ateo. Y en su podcast más reciente, esto tiene un par de semanas, dice, se lo traduje aquí palabra por palabra, dice, es curioso por qué la gente es incrédula
respecto a la resurrección de Jesús, pero sin embargo están convencidísimos de que todo el universo era más pequeño que la cabeza de un alfiler y que sin razón alguna, sin una razón que alguien pueda explicar de manera coherente, instantáneamente explotó y se convirtió en todo. Y dijo, sí, claro, no me la creo, mejor me quedo con Jesús, tiene más sentido. Dave Smith, otro hombre famoso, no es el podcast número 1, pero top 10, famoso por ser un ateo. Y contó este testimonio igual en las últimas 2 semanas, donde él habla muy bien de su esposa, está enamoradísimo de su esposa, ama a su esposa, dice que su esposa es la mejor del mundo. Yo le digo que la mía es la mejor del mundo, pero él dice que la de él es la mejor del mundo, ahí que él crea lo que quiera, ¿sí? Pero dice que su esposa estaba embarazada y él por 9 meses este es un hombre que tiene dinero, este es un hombre que tiene éxito, este es un hombre que lo tiene todo en el mundo. Y dice que por 9 meses él es exageradamente contento esperando la venida, y el día que viene su hija empezó a tener unas complicaciones su esposa, a tal punto que dice que en medio de aquellas complicaciones en aquel hotel, en medio de la soledad, aún con todo su dinero y con toda su fama y con todos los amigos que tenía, ese día, esa noche, se arrodilló delante de Dios y se encontró hablando con Dios. Y él mismo decía, pero si yo no creo en Dios, pero la tragedia y la angustia lo hizo arrodillarse delante de Dios. Y le dijo, Señor, si tú me sacas de esto, creeré que tú eres Dios y voy a predicar que tú existes. Y su esposa salió con bien, su hija salió con bien, y ahora está en cada podcast diciendo, era ateo, pero ahora creo en Dios. Hay un mover, algo está sucediendo. Que estos grandes hombres que tenían grande influencia, influenciando a muchos jóvenes, ese es otro. Igual, la misma historia, Jordan Peterson, un intelectual. Es más, hermano, ese hombre es tan inteligente que cuando escucho los podcasts de él no le puedo seguir la onda porque es demasiado profundo. Amén. No, de verdad. Yo lo dejé de escuchar porque es que es demasiado profundo. No es que es loco, es buenísimo, pero es demasiado profundo. Y él cuenta su testimonio en vivo, lo cuenta en vivo, donde él era un psicólogo de alta calibre, conocidísimo, tenía un trabajo en una universidad espectacular, un psicólogo reconocido, con estudios, con libros sacados, con seguidores por todos lados, un espectáculo de hombre, pero no creía en Dios. Y en el 2020 y 21 tuvo una enfermedad que al día de hoy no sabe qué fue, no sabe cómo se sanó. Pero en medio de esa enfermedad, no sabe, él no lo expresa, no lo dice, pero en el podcast donde él sale como cristiano, se pone a llorar como un bebé. Este hombre de 58 años, con su traje, bien vestido, bien elegante, y reconoce públicamente que él estaba equivocado y que Dios es real. Es decir, de veras, eso no me lo sabía, hermano. O sea, no, algo está sucediendo. La misma ciencia está empezando a confirmar que el Señor es real. La misma ciencia está confirmando las mismas palabras de la Biblia. Imagínense poder encontrar la ciudad de que era la ruina de Sodoma y Gomorra, y que un estudio científico aprobado sugiera que es muy posible, reúne todas las condiciones de la evidencia bíblica del Génesis sobre la destrucción de esa ciudad. Googléelo si no me cree, ponga ahí Sodoma y Gomorra. Romanos 1:20 dice, porque desde la creación del mundo, las cualidades de Dios, su eterno poder y su naturaleza divina se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. A los jóvenes quiero hablarles, el mundo te está mintiendo, hermano. La ciencia te está mintiendo. Los programas te están mintiendo. La misma ciencia, hermano, que tú le crees,
Es la misma ciencia que decían que en el 2010 ya el mundo iba a dejar de existir por el cambio climático. Esa misma ciencia que cuando empezó el COVID decían que las máscaras no se ocupaban, pero unas semanas después dijeron que las máscaras son súper necesarias. Esa misma ciencia que después, 2 años después, dijeron que realmente las máscaras no hicieron mucho. Esa misma ciencia que dijo que la vacuna te iba a permitir no poder pasarle el COVID a otro. Y se lo pasaban. Y luego dijo que la vacuna ya con la vacuna ya no ibas a tener más COVID. Y tenías. Y luego dijeron que si te hacías 2 shots ya no te iba a volver a pasar. Y allá iban todos ustedes a ponerse 300 shots. Y todavía tenían el COVID. Cuando digo ustedes me refiero en general. Yo no sé quién se la puso, quién no. Pero creyéndole a la ciencia. Creyéndole a los científicos. Y ahora salió un estudio, hermano, que no se sabe los efectos a largo plazo de la vacuna. Búsquelo, googleelo. Amén. Esa es la ciencia a la que le quieres creer. La ciencia que hace unos años decía que la tierra era plana, mientras la Biblia siempre habló que la tierra era redonda. Esa misma ciencia que querían contar cuántas estrellas habían, que al día de hoy con toda la tecnología no saben todavía cuántas estrellas hay. Y la palabra dice, la palabra escrita hace más de 4,000 años, 1,600 más 2,000, 3,600 años, dice, innumerables son las estrellas en los cielos. Pero tú le quieres creer a la ciencia. Que te vaya bien. ¿A quién le vas a creer? ¿Al que cambia a cada rato o al que nunca ha cambiado en su vida? ¿Al que hoy dice una cosa y mañana dice otra? ¿O al que es eterno, el mismo siempre, hoy, ayer y para siempre? Quiero terminar con esto. Elon Musk. ¿Cuántos conocen quién es Elon Musk? ¿Cuántos saben quién es Elon Musk? Elon Musk creó en el 2008 una compañía llamada Tesla. Todo el mundo la daba por quiebra. Empezó a batallar los grandes imperios, dueños de gasolineras, dueños del petróleo del mundo. Los imperios de automotriz, las empresas más grandes del mundo con millones y millones en marketing. Y empezó a crear un carro eléctrico. Todo el mundo lo daba por perdido, todo el mundo lo daba por tonto, todo el mundo lo daba por una empresa quebrada. El stock de Tesla pasa así, viene para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, que nadie sabe lo que va a pasar con Tesla. Pero 17 años después, han creado una serie de carros. El año pasado llegó a ser el carro más vendido del mundo. Está creando unos robots. ¿Por qué le digo esto? También tiene una empresa que se llama Neuralink. Googleelo. Creada no sé hace cuántos años, que están desarrollando un chip. Y en el 2024 hicieron 3 trasplantes de chip. A uno de ellos que no puede hablar, pero ahora con el chip y una computadora puede reproducir la voz a través del chip. Otra persona que no puede ver ahora a través del chip puede, que no sé, es parapléjica, no se puede mover, pero a través del chip puede hacer movimientos ahora con una computadora. Y la meta de él es que en los siguientes 10 años todo parapléjico va a poder volver a moverse. Si se implanta un chip, todo que ya no mira va a poder volver a ver a través del chip, y todo el que ya no puede hablar y escuchar va a poder escuchar y hablar a través del chip. ¿Por qué les digo esto? Porque también tiene otra empresa. Y esa otra empresa se llama SpaceX. Y SpaceX fue fundada en el 2002. Y fue fundada después de 40 años donde la NASA llegó a la Luna y todo el mundo estaba sorprendido que llegó a la Luna, pero desde el año 1960 hasta el 2002 no habían creado nada. Y en el 2002 Elon Musk empezó esta empresa y todo el mundo lo daba por loco. Y lo primero que él quería hacer era un cohete que todos los cohetes de la NASA iban para arriba y cuando venían
todas las partes del cohete se despedazan y no se pueden volver a usar. Y por eso cuesta millones y millones y millones ir al espacio. Y entonces él dijo, voy a crear un cohete que pueda subir y que pueda aterrizar. Y se rieron de él. Los mismos astronautas, héroes de él, los héroes, él se pone a llorar cuando habla de esto porque dice que eran sus héroes. Él quería ser como ellos, los mismos astronautas le decían, estás loco. Y allá como por el 2012 creó un cohete llamado el Falcon. Y es un cohete, si usted lo mira en Google, sube y cuando baja se aterriza. Y ahora tiene otro cohete que se llama Spaceship. Y ese cohete es 10 veces más grande. Y ese cohete, la misión de ese cohete es llevarlo a Marte. Y la visión de SpaceX y de Tesla es que este mundo se va a acabar. No anda tan mal Elon Musk. Que este mundo se va a acabar y que necesitamos empezar a buscar un backup. Y él cree que Marte se puede habitar. Y este es el cohete Spaceship, es el cohete que se va a usar para llegar a Marte. Y el cohete ya está listo. Pónganlo ahí en Google. Y ya no aterriza, ahora lo agarra unos tenedores, lo agarran así y lo abrazan. ¿Lo ha visto? ¿Por qué le digo todo esto? Porque no quiero ser imprudente de decir que yo me sé los tiempos. La palabra dice que nadie se sabe los tiempos. Nadie, ni el Hijo sabe los tiempos. Pero el tiempo se acerca, hermano. ¿Por qué? Porque si usted lee la escritura de los eventos que van a pasar antes de la venida de Cristo, es una serie de eventos, no todos van a ser en un día, es una serie, una temporada de eventos, hermano, y tiene que ser antes de que la humanidad se vaya para Marte, porque ahí en el Apocalipsis no habla nada de Marte, de otro planeta. Y Elon Musk piensa que en los siguientes 15 a 20 años vamos a poder habitar en Marte. Y hasta ahorita todo lo que Elon Musk dice le ha salido, hermano. ¿Qué les quiero decir con esto? Puede que no, puede que pasen 100 años, 200 años, 300 años, nadie sabe, 1000 años. Pero la palabra nos deja señales. Claramente nos deja señales. Y dice la palabra, si agarramos esas señales, están bien cerca. Amén. Ese es el cohete, amén. Y cuando Jesús empezó a hablar de las señales antes del fin, él dijo lo siguiente, ¿y será predicado este evangelio del qué? ¿Cuál evangelio? ¿Del budismo? ¿Del bautista? ¿Del metodista, anglicano, asamblea de Dios? No. ¿Cuál evangelio? El del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Amén. Y entonces vendrá el fin. Pongámonos de pie. Se deberían de ver la cara todos, hermanos. Me quedan viendo bien serios. Están asustados. Quiero decirles, hermano, este mundo es pasajero, hermano. ¿De verdad que sí? Agarre a su esposa, agarre a sus hijos, hábleles de Cristo. Trabajen, eso está bien, hermano. Pero no se maten ahí. No pongan lo más importante a un lado por lo urgente. Dedíquese al Señor y dedíquese a mostrar al Señor a su familia. Y la obra de Satanás que se levanta, quiere deshacerte. No es por ponerte miedo, quiere deshacerte. Anda viendo a quién devorar. A nuestros hijos se los quiere comer vivos. Pero yo me he dado cuenta de algo, hermano. Cuando nosotros le enseñamos a nuestras familias de Cristo, realmente que la palabra se hace real. Dice que no se olvidarán de eso cuando estén grandes. No os afanéis, dice. Los paganos se afanan.
Pastor, pero ¿y los biles? Ay, hermano, si nos unimos los dos, nos ponemos a llorar. Pero esto es lo que quiero que entiendas, que dice la palabra. Concéntrate en el reino y Él suplirá todas esas necesidades. Y muchos de nosotros no vivimos con esa paz. Y esa paz, esa decisión la tomas tú. Hemos dejado de último al Señor. Ni siquiera de segundo, de último. Y Él los compara y dice, ¿serán ustedes serán las aves de los cielos más importantes que ustedes? ¿O los lirios del campo más importantes que ustedes? Los gentiles, los paganos se preocupan por eso. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Embajadores del reino. ¿Sabes? Donde un embajador camina, donde un embajador de un país está, es considerado territorio de ese país. Tú eres embajador de Cristo según la palabra. ¿Qué quiere decir? Cristo te ha sellado. El Espíritu de Dios camina contigo. Ha puesto su paz, su gozo, están disponibles. Pero es como un regalo, hermano. Yo puedo regalarte una camisa. Y usted me puede recibir la camisa y guardarla y nunca ponérsela. Usted recibió el regalo, pero nunca se la puso. Conozco a uno que le regaló una camisa y no se la he visto nunca. No le gustó. Y así somos con Cristo. Nos ha dado su autoridad, nos ha dado su ciudadanía. Andamos ahí como locos tratando de hacer todo lo que este país impone para ser ciudadanos. Yo estoy cansado, hermano. Llevo 9 años. ¿Sí? Y hacemos a un lado la gran ciudadanía que tenemos. Te da paz, hermano. Quiero que esto llene tu vida, que te dé paz, fuerzas, cuando entiendes quién es tu rey. Y cuando entiendes que ya no se trata del más fuerte, ya no se trata del que más dinero tiene, ya no se trata de las influencias en el gobierno y las amistades. Hay un rey que reina y él te dice, dame tu vida y yo viviré en ti. Todas esas diferencias entre democracia y reino, todo este sistema ha sido diseñado para alejarnos de los principios que Él ha establecido en su reino. La mayoría gana, no, el rey gana. Las leyes se cambian, no, sus leyes son eternas. Libertad, independencia, no, muere. Ya no vives tú, ahora Cristo vive en ti. Mi cuerpo, mis decisiones, déjenme en paz. Hermano, no sabemos si en los próximos 5 minutos tendremos vida. Y el mundo se está moviendo aceleradamente. No sé si faltan 10, 5, 1 año o 100, 200. Muchos pastores se han dedicado a querer ponerle fecha. Yo no voy a cometer ese grave error, porque la palabra dice que ni el Hijo sabe, ni el Hijo sabe. ¿Qué voy a saber yo? Ni el Hijo sabe. Pero sí la palabra nos da señales. ¿Y para qué son las señales? ¿Por qué nos dejó señales? Que podamos percibir que el tiempo está cerca. Y usted me puede decir, pastor, llevamos años diciendo eso. Sí, tiene razón. Pero ¿se acuerda la parábola de las vírgenes? Las 5 que estaban preparadas y las 5 que la agarró de sorpresa. Son ciudadanos del reino de Dios. Eso es cristiano y todo eso yo lo decía en broma. Está bien que usted se llame cristiano, pero no es una religión lo que representamos. Es el reino de nuestro rey. No es una religión ni una serie de tradiciones
la que gobierna este reinado. No es una serie de dominaciones o de pastores o de concilios. El que gobierna en este reinado es el Rey que está sentado del trono. El pastor Joey cantaba, al que está sentado en el trono. Y tú eres su iglesia amada, que salió venciendo y para vencer. Yo quiero orar, si usted puede cerrar sus ojos, pero hay algunos en este lugar que están cansados, de que en tus fuerzas y en tu angustia. Y yo le quiero pedir al Espíritu Santo, rogarle a mi Espíritu Santo, que sople sobre ustedes de esa paz. Yo le quiero pedir a los jóvenes, el tiempo se acerca. Y la ciencia y el mundo, hermano, no hacen más que mentirnos y engañarnos. Pero hay uno que permanece para siempre. Yo le pido al Espíritu Santo que sople sobre los jóvenes hoy. Yo recuerdo cuando sopló sobre mí. Tenía 21 años, no quería nada de Dios, estaba en una iglesia, no recuerdo el sermón, no recuerdo la canción, no recuerdo nada, pero sí recuerdo que mis ojos fueron abiertos así. Y todo cambió ese día. Todo cambió ese día. Aquel que ha fallado, gracias al Señor, parte de su reino es que Él nos ha salvado por gracia. Ninguno acá, hermano, ninguno de nosotros, incluyéndome, nos ganamos la salvación. Ninguno de nosotros acá permanecemos en ella por mis grandes esfuerzos. Todos acá, todos. Somos parte del reino a causa de su gracia. Él mismo dijo, por gracia recibiste, por gracia da. Aquel que ha fallado, aquel que dice, Señor, quiero regresar a ti. Aquel que dice, Señor, te he puesto de un lado. Ese es el tiempo. No importa lo que haya pasado. Y no es una forma de decir para motivarte, no es que la palabra así lo dice. Dice que Él perdonará tus pecados y no los recordará más. El mundo lo va a recordar, tu esposa te lo va a recordar, tus hijos te lo va a recordar, el sistema de justicia te lo va a recordar. Todo el mundo recuerda tus errores, pero el Rey del reino dice, no recordaré tus pecados más. Usted está entendiendo. Padre, en el nombre de Jesús, sopla, Espíritu Santo. Sopla sobre tus hijos, sobre tus hijas. Tú conoces a cada uno por nombre. Tú conoces sus necesidades, tú conoces el corazón. Yo veo corazones que están quebrantados, rotos en 1000 pedazos. Y ya no saben qué más hacer. Y no saben qué más hacer con ese dolor. Y escucho al Señor decir, ven a mí, hija. Ven a mí, tú que estás cansada, tú que estás cansado, y yo te haré descansar. Yo escucho al Señor decir, yo soy el que restaura todo lo que el enemigo se ha robado. Lo restauro. Lo restauro. Ven a mí. Entrégate mi vida a ti. Entrega mi vida, tu vida a Él. Y verás lo grande y lo poderoso que es nuestro Padre Celestial. Aquel que está afanado. Yo los veo a muchos afanados. Y te lo dice alguien que era el afanado número 1. Reciban paz. En el nombre de Jesús, reciban paz. No te afanes, dice. No te afanes, hijo mío. Cree en mí. Búscame a mí. Y yo te supliré todo. No te afanes. No te afanes. Padre, del nombre de Jesús, el engaño de las riquezas lo quebrantamos con el poder de Cristo. El engaño de este mundo
lo quebrantamos. El afán que tiene enfermos a muchos, que tiene amargado a muchos, aún sus matrimonios están en riesgo, porque el afán los tiene descompuestos. No vale la pena mi hijo, no vale la pena mi hermano. Ven a Él, ven a Él, permite que Él haga. No te afanes, no te afanes que el tiempo ya está cerca. Y aunque no estuviera cerca el tiempo, aunque no estuviera